Hermanos, buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, bienvenidos, gusto en verlos y en saludarlos. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar nuevamente pues reunidos, ¿verdad? Aquí en la casa de Dios. Dios es bueno. Perdón que ando algo enfermo de la garganta, pero gracias a Dios porque podemos estar aquí. Les invito a que hagamos una pequeña oración para poner este tiempo en manos de Dios y que sea Dios el que se glorifique, que sea Dios el que nos dé gracia, que nos ayude en esta mañana. Amén. Señor, te damos gracias nuevamente, bendito Dios, Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te exaltamos porque tú eres bueno, Señor. Porque para siempre es tu misericordia, grande es tu fidelidad. Tú, Señor, eres Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, y a ti te venimos a exaltar en esta hora, Dios. Venimos a glorificarte, venimos, Señor, a bendecirte, Dios, con alegría de corazón, y te hemos cantado, Dios, te hemos exaltado con cánticos que han salido de nuestro corazón para ti, Señor, reconociendo tu poder, tu grandeza, tus maravillas, tu majestad. Y, Señor, gracias te damos, Padre, porque en nuestro corazón puede haber acciones de gracias para ti, aún en medio de las circunstancias que vivimos. Señor, tú has sido bueno para con tu pueblo, tu diestra nos ha guardado, Señor, tu mano de poder nos ha sostenido, y hasta este momento, Señor, podemos estar aquí. Gracias, Señor, a tu obra en cada uno de nosotros. En este momento, Señor, pues nos disponemos para poder pues aprender un poco más de tu palabra. Te pido, Señor, que lo que en este momento se hable sea una palabra que sea verdaderamente conforme a tu enseñanza, que sea una palabra, Señor, en la cual cada uno de nosotros podamos ser edificados, podamos ser construidos, cimentados más en nuestra fe, pero también, Señor, confrontados en aquello en lo cual tengamos cada uno que cambiar. Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que el día de hoy sea tu Espíritu Santo guiándonos, sea tu Espíritu Santo tomando control de esto. Señor, hazme a un lado y sé tú, Señor, por favor, el que nos instruya. Háblanos a cada uno conforme a la necesidad que tenemos de ti. Y gracias te doy, Señor, por mis hermanos que están en este lugar. Si hay alguno que no haya asistido, Señor, te pedimos que tú le guardes y que le bendigas donde quiera que esté. Y a los que estamos aquí, Señor, que podamos estar atentos a tu enseñanza. Te damos muchas gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, siempre les pregunto 2 veces, ¿cómo están? Bien, qué bueno, hermanos, gracias a Dios, me da gusto verlos, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente aquí con ustedes. Creo que la última vez que vine fue por noviembre del año pasado, ¿verdad? Creo que sí. Entonces, pero bueno, gracias a Dios porque podemos estar aquí. En esta ocasión, bueno, si Dios permite, pues, y no hay cambios, voy a estar este domingo y el que sigue, primeramente Dios. Entonces por aquí pues nos vamos a estar viendo, ¿verdad? Gracias a Dios. Pues vamos a entrar de lleno con la enseñanza, y el tema que vamos a ver el día de hoy, pues es un tema relacionado precisamente con algo que como cristianos tenemos que pues tener presente todos los días, ¿no? En todo momento, y se llama reconocer que Jehová es Dios. Si usted se fijó, pues toda la alabanza que entonamos precisamente pues fue eso, alabanza y adoración a Dios. Cuando nosotros hablamos de lo que es alabanza, pues no hacemos otra cosa más que reconocer a alguien por sus atributos, elogiar a alguien por todas sus bondades, por quien Él es. En este caso, pues nosotros reconocemos a Dios como dador de todo bien. Dice la palabra del Señor que Él es Dios de toda gracia. De Él es el Padre de las luces, de quien desciende toda buena dádiva y todo don perfecto, aquel en el que no hay mudanza ni sombra de variación. Y ese es nuestro Señor, es nuestro Dios a quien nosotros le cantamos. Y por ejemplo el Salmo 100, verso 3, si tiene por ahí su Biblia, ahora sí que abran o enciendan sus Biblias según como lo traigan. Pero el Salmo 100, verso 3, nos dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Comenzando ya con la enseñanza, quisiera yo preguntar lo siguiente o reflexionar lo siguiente. Cuando alguien no hace algo, generalmente ¿a qué se deberá? Y yo preguntaba, por ejemplo, yo decía, cuando alguien no hace una cosa, cuando alguien no hace algo, generalmente ¿a qué se debe? Y encontré 3 supuestos. No se hace porque, número 1, el individuo no sabe que debe hacerlo.
Número 2, el individuo sabe que debe hacerlo, pero no sabe cómo. Y número 3, el individuo sabe que debe hacerlo, sabe cómo hacerlo, pero no quiere hacerlo. El tema, como ya les mencioné, pues va a estar relacionado con la alabanza y la adoración que nosotros tenemos que darle a aquel a quien reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Rey, como nuestro Señor. Y a final de cuentas, es algo que nosotros tenemos que estar conscientes porque ¿usted cree que Dios quiere la alabanza de su pueblo? De hecho, la Biblia dice que el Señor se deleita en la alabanza de su pueblo, ¿verdad que sí? Y en este caso nosotros alabamos a Dios, ¿por qué? Pues porque es dador de todo bien. A final de cuentas, como ya se mencionó y que dice la Biblia, de Él proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Aún, por ejemplo, el Salmo 103 nos exhorta el salmista y nos dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿El Señor ha tenido beneficios para con usted? ¿Cuántos? Y a veces nosotros pudiéramos pasar por alto todos los milagros que Dios tiene para con nosotros. ¿Sabe usted que aún el hecho de que el día de hoy puede estar aquí con vida es un milagro de Dios? El hecho de que se haya despertado. Seguramente hay muchas personas que ya no vieron la luz de este día. Pero sin embargo, por la bondad y la misericordia de Dios, usted al día de hoy y yo todavía estamos aquí respirando. Y si estamos respirando, la palabra de Dios dice claramente que todo lo que respira, ¿qué tiene que hacer? Alabar el nombre del Señor, quien es bendito por los siglos de los siglos. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros por eso alabamos al Señor en reconocimiento de todas sus maravillas. Y a veces pudiéramos decir: ay, es que conmigo Dios no hace otras obras. Veo que de repente a fulanito ya le ayudó con esto, ya le hizo este milagro, y yo como que no, me pasó de largo. Pero mire, muchas veces pasa que nos acostumbramos a los milagros de Dios, cuando en realidad el hecho mismo, como ahorita le dije, de que tengamos vida, aún dentro de la enfermedad, mire, si alguno pudiera estar enfermo, yo creo que hay personas que aún quisieran estar como usted, porque hay gente que está todavía peor de enferma, ¿verdad? Y gente que no le ve la salida, y sin embargo nosotros aún con alguna enfermedad tenemos al Señor que nos sostiene y que nos ayuda para seguir adelante. Gloria a Dios por su bondad y por sus maravillas. Pero entonces nosotros tenemos que reconocer a Dios por sus atributos, por su grandeza. Y por ejemplo, hablando de atributos por los cuales Dios tiene que ser reconocido de nuestra parte, por ejemplo, yo le pregunto, para usted, ¿Dios es bueno? ¿Dios es fiel? ¿Dios es santo? ¿Dios es justo? ¿Dios es misericordioso? ¿Dios es grande y poderoso? ¿Dios es roca eterna, castillo fuerte y alto refugio en medio de las aflicciones? ¿Sí? Y esto es lo que nosotros tenemos que entender y experimentar. ¿Por qué? Porque ya hemos sido lavados y comprados por la sangre de Jesucristo. Y ahora nosotros gozamos del favor de Dios. Aún antes de que llegáramos al conocimiento del Evangelio, aún ahí Dios hacía salir su sol sobre buenos y malos, hacía llover sobre justos e injustos, y todavía nos extendía su misericordia. Pero ahora todavía con más razón, que nos ha justificado por la fe en su Hijo, es que ahora nosotros también podemos gozar más y más de esa bendición que tenemos en el Padre. ¿Somos bienaventurados o no? Claro que sí, y aún créame, somos bienaventurados por poder escuchar la palabra de Dios, porque no todo el mundo tiene ese deseo. Pero ¿sabe aún quiénes son más bienaventurados? Los que escuchan la palabra de Dios y la hacen. Porque al final de cuentas usted y yo podemos escuchar la palabra, pero si no la ponemos por obra, créame que de nada sirve. Por ello nosotros, como dice la palabra, tenemos que ser hacedores de lo que nos dice la misma Escritura. Entonces, en este caso, el tema que vamos a ver, sí se habla de reconocer que Jehová es Dios, pero yo puedo reconocer una palabra que dice Dios, pero al mismo tiempo no tomarla con importancia para no hacerla. Entonces, ¿será un reconocimiento como Dios quiere? Entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, usted y yo podemos decir que sí tenemos fe en Dios, pero ¿sabe usted que la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan?
Y muchas veces a nosotros pues no tenemos ni siquiera ni esa fe de los demonios, porque estamos delante de Dios y no temblamos. Muchas veces no nos detenemos para hacer cosas que sabemos que no son correctas. Entonces, todo esto que vamos a estar viendo pues nos tiene que llevar a darnos cuenta de saber delante de quién estamos, ¿verdad? Nosotros no estamos delante de un palo, no estamos delante de una piedra, no estamos delante de un ídolo mudo, sino que estamos delante del creador del universo. Estamos delante de aquel que con su palabra de poder sustenta todas las cosas y nuestra vida misma. Entonces, si nosotros consideramos, por ejemplo, el Salmo 100, ¿usted ha leído el Salmo 100? ¿Sí? Fíjese, si nosotros vemos el Salmo 100, ahí vamos a encontrar 7 acciones que podemos considerar cuando nosotros le querramos expresar a Dios nuestras acciones de gratitud, nuestras acciones de alabanza, nuestros sacrificios de alabanza. Y por ejemplo, en base a lo que dice este Salmo, solo por mencionarlo, las acciones que se mencionan son 7. 1 es cantar alegres a Dios. 2, servir a Jehová con alegría. 3, venir ante su presencia con regocijo. 4, reconocer que Jehová es Dios. 5, entrar por sus puertas con acción de gracias y con alabanza. 6, alabar su nombre. Y 7, bendecir su nombre. Todo esto nos lleva de alabar y glorificar al nombre del Señor, ¿verdad que sí? Y si usted se fija, esto no es algo nada más como muy místico, sino que es a final de cuentas algo práctico. Porque por ejemplo, cuando usted canta, ¿con qué canta? Y no me diga con el corazón, hermano. ¿Con qué canta? Bueno, para empezar, ¿canta? Ahorita como trae cubrebocas, pues como que ahí disimulan. Pero a final de cuentas, ¿usted canta? ¿Sí? ¿Les creo o no les creo? Bueno, dice la Biblia que el amor lo cree todo, entonces pues, yo creo que sí. Pero fíjese, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque ¿no dice acaso la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca? Y si usted y yo entendemos y reconocemos verdaderamente que Dios ha hecho grandes maravillas para con nosotros, para con nuestra familia, para todo lo que nos desenvolvemos, pues si ese reconocimiento está en el corazón, nos tiene que llevar a tener una grande gratitud para con Dios. Y en su momento, si esa gratitud rebosa en el corazón y está de una manera muy grande, pues mi boca no tiene que dudar ni tiene que costarle trabajo elevar esas acciones de gracias que hay en mi corazón. Luego entonces, si de repente alguien a mí me dice, bueno, yo se lo digo en mi punto de vista, si de repente alguien me dice, es que estoy bien agradecido con Dios, pero ni siquiera es posible de cantar una alabanza a Dios, pues entonces decimos, oye, como que hay algo por ahí, ¿no? Porque a final de cuentas, ¿qué no dice la Biblia? Que si hay alguno alegre entre vosotros que cante alabanzas. No, es que yo canto para mis adentros. Y yo tengo el gozo bien profundo. Pero a veces, mire, tan profundo no sale. Y no se nota. Pero tenemos que expresarlo. Porque al final de cuentas el Señor se deleita. Mire, yo creo que el mudo quisiera poder hablar para cantar y proclamar las maravillas de Dios. Y hace rato todavía cantamos, si no le alabamos, las piedras lo harán. ¿Pero qué acaso una piedra tendrá más fe para alabar a su Creador que nosotros? No, ¿verdad que no? Pero bueno, siguiendo con la enseñanza. Ahorita les mencioné algunas acciones que menciona el Salmo 100 con respecto a lo que nosotros tenemos que hacer para darle a Dios nuestras acciones de gracias. Pero pues vamos a profundizar más o centrarnos en la parte de reconocer que Jehová es Dios. ¿Y esto por qué? ¿Usted cree que sería importante reconocer que Jehová es Dios? ¿Por qué será? ¿Por qué cree usted que pueda ser? ¿Nuestro Creador? ¿Qué más? Fíjense, luego estamos así como en la escuela, ¿no? Cuando de repente que el maestro quiere preguntar algo y todo así como que a estudiar, ¿no? Así. Pero fíjese, ¿por qué será? Pues mire, por la sencilla razón de que debemos estar conscientes de que estamos delante de la presencia de Dios en todo momento. A final de cuentas, el salmista, por ejemplo, en el Salmo 139, él hablaba sobre la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Y él decía, oh Jehová, tú me has examinado y conocido.
Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y también decía, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. ¿Podremos escondernos en algún lugar de la presencia de Dios? Aún en la Escritura se narra un episodio de un siervo de Dios que pretendió hacer eso, de huir de la presencia de Jehová, de esconderse de la presencia de Dios. ¿Sí se acuerda quién es? Jonás. Y prácticamente él quiso hacerlo, pretendió hacerlo como si fuera posible. ¿Y cómo le fue? No llegó hasta el punto de ser tragado por un gran pez y todavía después ser vomitado. Pero fíjese, aún dentro de esa circunstancia, aún en la humillación, aún en ese momento en el que pues yo creo que habrá pensado que de ahí no iba a salir, pues prácticamente ahí Dios trató con él, reconoció las grandezas de Dios, reconoció la falta personal que había cometido, y Dios ahí, rico en misericordia, todavía mandó al pez que lo vomitara en tierra. O sea, ni siquiera lo dejó a la deriva. Vemos cómo Dios verdaderamente es lento para la ira y grande en misericordia. Razón de más para que lo reconozcamos en todo momento. ¿Usted cree que Dios conoce nuestro andar y nuestro reposo? ¿Y que todos nuestros caminos le son conocidos? Entonces mire, si esto es así, de que todas nuestras obras no le son ocultas a Dios, nosotros tendríamos que tener el mismo pensamiento que David y saber que de Dios nunca nos vamos a poder esconder, ni tampoco le vamos a ocultar, ni le vamos a poder encubrir nada. Antes bien, como dice Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Repito nuevamente lo que dice esta escritura. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cómo están todas las cosas delante de Dios? Desnudas y abiertas a aquel a quien tendremos que dar cuenta. Si sabemos y estamos conscientes de que algún día vamos a estar delante de Dios y que nos va a pedir cuentas de todo, o sea, de cómo todo lo que hicimos. No por nada en Apocalipsis el Señor Jesucristo, cuando hace reclamos o reconocimientos a las iglesias, pues les dice: yo conozco tus obras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro acostar y nuestro levantar, y ninguno de nuestros caminos le son ocultos. Pero fíjese, aquí este pasaje de Hebreos dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Obviamente yo sé que sí, y a lo mejor pudiera ser una pregunta incómoda, pero por ejemplo, ¿usted en alguna ocasión ha estado desnudo? Claro, claro que sí. Y por ejemplo, ¿cómo se siente estando en esa condición? ¿Se atreve a salir hacia la calle? Si de repente hubiera algún terremoto y lo agarrara así que se estuviera bañando, ¿qué haría? No, pues prefiero morir aplastado que de vergüenza. Y se queda allá adentro, ¿qué haría? ¿Verdad que no? Como que no es algo que pensaríamos en hacer. ¿Por qué? Porque nos sentimos exhibidos. O sea, nos vemos totalmente indefensos y decimos: oye, no, pues qué vergüenza que la gente me pueda ver así. Bueno, ¿sabe que así está nuestra vida a los ojos de Dios? Desnuda. A Dios no le podemos ocultar nada. Delante de Dios estamos completamente exhibidos. Él conoce
todo de su corazón, todo de su mente, conoce sus motivaciones, conoce sus inclinaciones, conoce sus intenciones, sabe las motivaciones y los deseos por los cuales viene aquí. Si viene solamente para buscar un provecho personal o si viene verdaderamente para alabarlo y bendecirlo a Él, si viene solamente para criticar algo porque no le gustó lo que sea, mire, Dios conoce todo. A Él no le podemos ocultar nada. Y esto nos tiene que llevar entonces ¿a qué? A tener cada vez más un sentido de tener temor y reverencia delante de aquel ante el cual estamos. Y más porque algún día Dios nos va a pedir cuentas. Aunque ahorita aparentemente parezca ser como que no pasa nada, mire, todo el Señor lo está registrando. No podemos pretender como que no, como que vamos, como que podemos estar haciendo cosas sin que Dios no nos vaya a poner una disciplina. Entonces, si esto es así de que todo está desnudo ante los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta, hermanos, entonces yo creo que nos es de vital importancia reconocer que Jehová es Dios. Pero bueno, ¿qué significará la palabra reconocer? ¿Qué será para usted esta palabra? ¿Qué entiende por reconocer? ¿Acercar? O sea, fíjense, podemos ver, por ejemplo, que reconocer, si lo pudiéramos definir de alguna manera, es distinguir o identificar a una persona o a una cosa, entre varias, por una serie de características propias. Repito nuevamente, distinguir o identificar a una persona o a una cosa entre varias por una serie de características propias. Si nos basamos en esta definición, entonces, para que usted y yo podamos reconocer o distinguir a una persona o a una cosa entre otras, pues me parece que para poderla reconocer antes tenemos que conocerla. ¿Verdad que sí? Si no, ¿en base a qué vamos a poder decir que lo reconozco o que la reconozco? Cuando en el Salmo 100, verso 3, vemos que el salmista dice, reconoced que Jehová es Dios. Al mencionar esta palabra reconocer, en el hebreo original, esta palabra implica o significa distinguir, comprender, conocer, considerar, discernir, entender que Jehová es Dios. Entonces, todo esto involucra cuando nosotros vemos esa palabra. ¿Qué es reconocer que Jehová es Dios? Pues distingue que Jehová es Dios, entiende que Jehová es Dios, considera que Jehová es Dios, comprende, distingue que Jehová es Dios. Y no estás, como dijimos ahorita, delante de cualquier ídolo mudo, que aunque tenga ojos que no ve, que aunque tenga oídos no escucha, que aunque tenga pies no anda, que aunque tenga manos no palpa. No, estamos delante del soberano del universo. Estamos delante de nuestro creador y de nuestro sustentador. Entonces, sin embargo, para que usted y yo podamos distinguir y reconocer que Jehová es Dios, pues entonces necesitamos antes conocerlo. ¿Verdad que sí? El profeta Oseas, por ejemplo, hermanos, mire, escribió en Oseas capítulo 6, verso 6, lo siguiente. Oseas capítulo 6, verso 6, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Repito nuevamente, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Usted y yo bien podríamos venir a traerle aquí al Señor un holocausto, un sacrificio de alabanza, un fruto de labios que confiese su nombre. Pero si a final de cuentas, aunque le presentemos esto a Dios, no vivimos una vida en rectitud delante de Él, ¿cree que eso será bien visto delante de Dios? Usted y yo podemos cantar muy bonitos aquí, el día de hoy. Podemos elevar nuestras manos, podemos dar palmas de aplauso, podemos dar un grito de júbilo, arrodillarnos, incluso hasta derramar una lágrima. Pero si a final de cuentas nuestra vida no es recta delante del Señor, ¿de qué nos servirá? Por lo tanto, recordemos que prácticamente el conocimiento que nosotros decimos tener de Dios nos tiene que llevar ¿a qué?
a lo que dice la palabra de Dios en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es nuestro culto verdadero para Dios. Pero si usted y yo no le damos al Señor esta primera adoración, aunque mire, le demos al Señor holocaustos y aún le demos todas nuestras ofrendas y más del diezmo y lo que usted quiera, mire, si no hay un conocimiento suficiente para hacer la voluntad del Padre, créame que de nada nos sirve. Porque aún si usted y yo hablásemos en lenguas humanas angélicas, dice la palabra, y no tenemos amor, ¿de qué nos sirve? Dice la Escritura que simplemente somos como un címbalo que retiñe y solamente hace ruido. Pero por más fe, aún profecía y cosas que podamos tener, mire, si no está el amor ahí por sobre todas las cosas hacia con Dios, de nada nos sirve. Por ello, el Señor hace mucho énfasis en decir, misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento, es decir, entendimiento de mí, ten ese sentido de saber que yo soy real, que yo existo, para que eso te dé temor y reverencia para conducirte con toda honestidad, tanto delante de mí como delante de tu prójimo. Ahora bien, Jeremías capítulo 9, verso 23 al 24, también dice lo siguiente. Jeremías capítulo 9, verso 23 al 24, dice, así dijo el Augusto. ¿Así dice? Que decir, ese cuate, no, como que no. Pero no, aquí dice, así dijo Jehová. Y si Jehová dijo, ¿qué nos corresponde hacer? Escuchar con atención y obedecer. Porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que lo entendamos, que lo conozcamos. Obviamente, mire, no nos va a bastar toda la eternidad para conocer a Dios, para terminarlo de conocer, porque Dios es infinito. Dios no tiene principio, Dios no tiene final. Y aún así, por ejemplo, ¿usted cree que Dios ha tratado con su vida en muchas ocasiones? ¿Ha tenido usted tratos de Dios en su vida? ¿Y los ha entendido? Muchas veces no los entendemos, porque aún prácticamente pues nuestros pensamientos o los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos son inescrutables, pero sin embargo, a final de cuentas, aunque no podamos llegar a tener un entendimiento total de esto, pues bueno, lo que sí tenemos que buscar es tratar de conocer y comprender con la ayuda del Espíritu Santo lo que Dios nos ha dejado revelado en su palabra. Y prácticamente todo nos lleva o se reduce a ¿qué? A esforzarnos por vivir una vida en integridad. ¿Y esto por qué? Pues por la sencilla razón de que la Escritura dice que sin santidad nadie va a poder ver a Dios. ¿Verdad que sí? Eso dice la palabra. Yo pregunto, ¿Dios querrá que lo conozcamos? ¿A Dios le interesará ser conocido por su pueblo? Claro que sí, ya que mientras no le conozcamos, hermanos, mire, menos vamos a poder aspirar a reconocer delante de quién estamos. Y por tanto entonces, si necesitamos antes conocer a Dios para poderlo reconocer, pues yo creo que nos es preciso conocer al Dios de las Escrituras. ¿Y sabe usted cómo va a conocer más a Dios? Pues prácticamente a través de la lectura de su palabra, porque así es como se revela Cristo a nosotros y Cristo nos revela también al Padre. Entonces, a final de cuentas, nosotros tenemos que considerar como algo muy importante el hecho de verdaderamente estudiar las Escrituras para que podamos conocer más al Dios al que adoramos y al que queremos reconocer. Si no hacemos esto, de que no tenemos nosotros ese gusto o ese placer o ese deseo por estudiar la palabra de Dios, mire, podríamos estar en la misma situación
en la que el pueblo de Israel estuvo en los tiempos de Malaquías, a los que en su momento Dios les dijo: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Yo pregunto nuevamente, ¿Dios querrá ser conocido y reconocido por su pueblo? Sí. Bueno, pues ante esto, ¿qué nos corresponde hacer a cada uno de nosotros? Pues escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas encontramos vida eterna y son las que dan testimonio de Jesucristo. Son las que dan testimonio del Verbo de Dios, del Hijo de Dios, del que nos está prácticamente llevando más a vivir una vida como Dios quiere, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, usted y yo tenemos que buscar conocer cada vez más el carácter del Dios vivo y verdadero, que nos es revelado por medio de su palabra. Fíjese, al respecto, incluso en alguna ocasión el apóstol Pablo oraba sobre esto por los colosenses, y esto lo podemos encontrar en Colosenses capítulo 1, verso 9 al 10. Si lo tiene, por favor. ¿Lo tiene? Fíjese, dice la palabra de Dios: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuál era la petición del apóstol Pablo a Dios por estos hermanos colosenses? Pues pedir que fueran llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Bien llenos o medio llenos? Fíjese, esta palabra llenos, del griego plero, significa estar repleto, provisto de influencia. En esta mañana, por ejemplo, su corazón, ¿de qué está lleno? Porque podemos traer muchas cosas, y a final de cuentas, como se mencionó hace un momento y que dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Usted quiere saber qué es lo que la persona trae en el corazón? Déjela que hable. Y así, no, es que no sé qué. ¿No se da que hay mucha gente que se la pasa solamente quejándose de los gobernantes? Quejándose de las autoridades, ay, que no saben qué hacer y que quién sabe qué y todo eso. Mire, si usted es de esos, mejor no lo haga, porque nosotros estamos llamados a bendecir. Nosotros estamos llamados como cristianos a orar por nuestras autoridades, a orar por nuestros gobernantes, a pedirle a Dios por ellos que les dé sabiduría para que podamos tener pues un buen gobierno. Hay muchos que prácticamente solamente para eso se ocupan, en estar sacando amargura, contiendas, iras, divisiones. En este caso, ¿de qué querrá Dios que esté lleno nuestro corazón? Pues prácticamente del conocimiento de su voluntad, ¿o no? Y dice la Escritura que es estar repleto, completamente provisto de la influencia de Dios, no de la influencia de lo que usted ya escuchó de tal persona o lo que vio en tal parte. No, mire, el mundo no va a mejorar, el mundo va a ir de mal en peor. Pero a final de cuentas, ¿a qué es a lo que nos vamos a basar o qué nos va a ser suficiente? ¿Lo que escuchamos en tal parte, lo que dijo el vecino, lo que dijo la vecina, lo que oí en tal parte, o lo que me dice a mí la palabra de Dios? Como cristianos, usted y yo tenemos que saber que la Escritura, de hecho así lo marca nuestra declaración de fe de casa de oración, que la Escritura es prácticamente nuestra única regla de fe y de conducta. Todo lo que nosotros busquemos hacer tiene que estar basado en lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque si usted y yo no conformamos nuestras vidas a las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que ese nada sabe y que está envanecido.
¿Cómo estamos usted y yo? Si nos conformamos a lo que nos dice la Biblia, tenemos que conocer más y más la voluntad de aquel que nos creó, la voluntad de aquel que nos amó. O sea, prácticamente este conocimiento que dice aquí la Escritura, que pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, está hablando de que estén repletos del reconocimiento y discernimiento, de que sepan cuál es la voluntad de Dios para ustedes, agradable y perfecta. Es lo único que nos tiene que bastar a nosotros y sernos suficientes. Ahora bien, ¿usted cree que el que busquemos ser llenos, repletos, completamente provistos de la influencia de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, va a tener algún fruto positivo? ¿Nos va a dejar algo bueno si buscamos esto? Claro que sí, porque en este mismo pasaje que leímos, en el verso 10, nos dice para qué nos va a ayudar esto. O sea, tú vas a buscar ser provisto del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Y para qué te va a ayudar? Para que andes como es digno del Señor, para que lo agrades en todo, para que lleves fruto en toda buena obra, y asimismo para que crezcas más en el conocimiento de Dios. Entonces, ¿nos convendrá ser llenos del conocimiento de Dios? Pero ¿está de acuerdo que el que tiene que ir a buscar esa llenura es usted? ¿Y soy yo? ¿O no? Porque mire, Dios con usted y con usted o conmigo, sin usted, conmigo, Él sigue siendo Dios, ¿o no? Y nosotros nos tenemos que dar cuenta y reconocer que Jehová siendo Dios, nosotros somos los que tenemos una gran necesidad de Él. Y por tanto, nosotros somos los que tenemos que ir a buscar esa llenura. ¿Usted cree que es importante que llenemos nuestro depósito cada día? Fíjese, ¿usted ha hecho en alguna ocasión algún viaje largo y que se haya ido manejando? Bueno, no manejando tal cual la señora o el señor, pero sí que vaya en un auto. Y generalmente, por ejemplo, cuando uno va a salir, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿No se tiene que cargar combustible? Y precisamente a veces cuando uno sabe que va a ser una jornada larga, pues ¿cuál es el dicho que uno llega y le dice al despachador? Pues lleno, joven, ¿verdad que sí? O no, póngale nada más 50 pesos. Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad le echaba 5 pesos al carro, pero bueno, la gasolina también estaba muy barata y con eso ya me aguantaba un ratillo. Y todavía pedía ticket para factura, ¿cómo ven? Hasta les daba risa a los despachadores, como que se enojaban, todavía pedía ticket. Pero fíjense, por ejemplo, cuando nosotros sabemos que vamos a emprender una jornada larga, tomamos la precaución de llenar el depósito. ¿Y esto por qué se hará? Sabemos que el camino es largo, pero a final de cuentas no sabemos cómo se nos pueda presentar la situación en el trayecto. No sabe usted si de repente en la ruta va a toparse con alguna eventualidad que lo va a hacer buscar una nueva ruta, en lo cual va a tener que rodear más, va a tener que gastar más combustible. No sabe si en un momento dado va a llegar alguna pendiente en la cual pues obviamente va a tener que consumir más energía el vehículo, que haya mucho calor, que tenga que prender el aire acondicionado, que le genere más gasto de combustible. Y por lo tanto, a una manera de previsión, uno dice, llénelo. Bueno, usted y yo sabemos que estamos en una peregrinación, ¿verdad? En esta vida. A final de cuentas, nosotros somos extranjeros y peregrinos. Sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos y que vamos con rumbo a una patria celestial. ¿Sí lo sabemos? ¿Sí? Bueno, sin embargo, usted sabe ¿cuándo va a llegar usted a la patria celestial? Y con esto me refiero a que ¿sabe cuándo se pueda morir? ¿O sabe cuándo pueda venir el Señor? No. Y como todavía no sabemos cuánto tiempo nos falte, pero lo que sí es un hecho es que tenemos que seguir avanzando. Mire, como no sabemos qué afán o qué mal nos pueda traer cada día, yo creo que cada día nos conviene llenar nuestro depósito, ¿o no?
Porque no sabemos qué pruebas tengamos que afrontar. No sabemos si en ese caminar, de repente ya en la voluntad permisiva de Dios, en su voluntad perfecta y agradable, nos venga a nosotros un fuerte viento, una fuerte lluvia que nos esté provocando resistencia y que ya se nos agotó más el combustible. Tenemos que llenarnos y llenarnos y llenarnos. Ahora sí, como decía el salmista, que mi copa esté rebosando. ¿Cómo será algo que está rebosando? O sea, que no cabe y que esté. Así tenemos nosotros que buscar ser llenos del conocimiento de Dios, hermanos. Esta tiene que ser nuestra oración todos los días. Es decir, pedirle a Dios que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a lo que ahorita ya dijimos, a andar como es digno de Él, agradarle en todo, llevar fruto en toda buena obra y crecer más en el conocimiento de Dios. Pero bueno, nos estamos dando cuenta de que Dios quiere que lo conozcamos. Sabemos que Dios nos ha provisto de los medios para poderlo conocer más. Pero, ¿qué pasará ahora si sabiendo esto simplemente lo tenemos en poco o lo menospreciamos? Es decir, ¿qué pasará ahora si sabiendo de antemano que Dios quiere que lo conozcamos, simplemente dejamos como que no pasa nada y seguimos enfocando nuestra vida en conocer más otras cosas que la voluntad de Dios? Fíjese, Oseas capítulo 4, verso 6. Aquí podemos encontrar algo que en su momento Dios le dijo al profeta, refiriéndose a su pueblo. Y si ya tiene usted este pasaje, Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cómo dice esta escritura? Mi pueblo fue destruido. Y fíjese, esta palabra destruido, de acuerdo al original, reducido a silencio. Fue cortado, ¿por qué? Porque no tuvo la intención de conocerme. No tuvo el deseo, estuvo exento por sus pensamientos de estar más en los afanes de la vida, en la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, todo eso afanado y turbado con tantas cosas. No tuvo el deseo por empezarme a conocer. Y por tanto, pues ¿a qué lo lleva eso? Pues prácticamente a ser mermado, ¿o no? Hay un proverbio que dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Sí lo ha escuchado usted ese o lo ha leído? Pero sin profecía, es decir, sin dirección, sin palabra de Dios, el pueblo se desenfrena. Y ese desenfreno que habla la Biblia significa afloja. Y cuando uno afloja algo, ya no está igual de seguro que cuando estaba bien apretado. Entonces, fíjese, es bien importante que usted y yo verdaderamente consideremos la importancia que tiene el que conozcamos a Dios, porque si lo desechamos, el conocimiento, pues prácticamente, pues tenemos consecuencias. Entonces, por ejemplo, si yo le preguntara a usted, ¿usted quiere desechar el conocimiento de Dios? ¿Qué podría decir? No, pues ¿cómo cree? ¿Cómo se le ocurre? Pero ¿sabe usted que este desechar no implica simplemente como que despreciar, hacer a un lado, desestimarlo, sino que también habla de tenerlo en poco, menospreciarlo? Usted y yo podemos decir, no, yo no quiero desechar el consejo de Dios, yo no quiero desechar el conocimiento de Dios. Es más, voy a leer la Biblia, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero llega a su casa a cualquier lado y ya se le presentó un tema de mayor interés para usted y ya se olvidó de lo que aparentemente quería hacer. Y en un momento dado, ese hacer a un lado lo espiritual para darle más peso y más paso a lo material, estamos teniendo en poco. Y de alguna manera estamos desechando y haciendo a un lado lo que Dios quiere que nosotros tomemos para nosotros. Entonces, ¿será importante que conozcamos al Señor? Claro que sí. Y hace rato ya mencionamos que lo vamos a conocer a través del estudio de la Escritura. Yo, por ejemplo, si le pregunto a usted, ¿qué tanto gusto
o qué tanto deseo, o qué tanta responsabilidad tiene en su vida espiritual o en su vida cristiana para leer constantemente la Escritura? ¿Qué me podría decir? ¿Sí lee la Biblia? ¿Sí la estudia? ¿Sí la escudriña? ¿O simplemente por andar, como le dije ahorita, afanados y turbados con tantas cosas, se acuerda y ahí lo va dejando y dice, pues ya después, y ya en la noche, ya cuando quiere, ya le ganó el sueño y ya se durmió? Y al día siguiente vuelve a lo mismo. ¿Sabe que cuando no tenemos nosotros ese hábito, estamos teniendo en poco, estamos menospreciando a Jesús mismo? ¿Y por qué? Porque Jesús es la palabra. O sea, Jesucristo es la palabra hecha carne. Entonces, sí podemos decir, no, es que yo no lo desecho, pero ¿qué tanto verdaderamente le tomamos interés en nuestra vida diaria a crecer en las disciplinas espirituales que como cristianos usted y yo debemos observar? A final de cuentas, Dios, la reprensión que Él utiliza para todos aquellos que le tengan en poco o que le tengan en poco conocer, pues es dura. Y por tanto, a final de cuentas, si nosotros, sabiendo que en efecto sí, Dios es amor y Dios es Dios de misericordia, también tenemos que estar conscientes de que Dios no puede ser burlado. Y que tarde o temprano lo que cada uno siembre, eso también va a cosechar. Dios a cada uno le va a dar el pago conforme a sus obras. Luego entonces, hermanos, si en todo momento usted y yo estamos delante del Creador del universo, ¿cómo cree que tendrá que ser nuestra postura y nuestra actitud delante de Dios? ¿Una actitud de orgullo, de indiferencia, de apatía, de soberbia, de mostrar una dureza de corazón y de altivez de rostro y de espíritus para doblegarnos? ¿O tendrá que ser una postura de humillación y de pleno reconocimiento de la majestad de Dios? Pero ¿sabe usted que a veces, por ejemplo, la gente que se postra delante de la madera y delante de la piedra, parece ser que tiene más devoción para hacerlo que nosotros que estamos delante del Dios vivo y verdadero? ¿Sí o no? O sea, aún mire, cuando estamos en el momento de alabar a Dios, cuando estamos en ese momento, mire, desde acá se ve todo. Así como de repente ustedes me llegan a ver a mí, que es bueno, porque ahorita me tocó estar acá, pero así como me ven a mí, también yo veo desde acá, todo, es más, mire, hasta sus pensamientos. No, eso no se crea, si no me va a apedrear. Pero mire, desde acá se ve cuando estamos en un momento jubiloso, en un momento de alabanza, en un momento de adoración al Señor. Mire, se ve cuando la gente está nada más así. Cuando está nada más así. Y ya está así, de repente. O sea, y dice uno, bueno, pues entonces, ¿a qué Dios es al que viene a alabar? ¿A qué Dios es al que viene a glorificar? Yo creo que antes, cuando estaba quizá en la religión tradicional, tenía más devoción para ir y hasta persinarse delante de un crucifijo y hasta arrodillarse y quedarse ahí esperando recibir algún milagro. Y ahora que está delante del Dios vivo y verdadero, ni siquiera podemos hacer eso, hermanos. ¿A quién estamos adorando? Pero sí decimos que reconozco que Jehová es Dios. Bueno, ¿sabe usted que nuestra fe tiene que ser evidenciada por nuestros actos? ¿Sí o no? Porque la fe sin obras fue muerta en sí misma. Entonces, y esto no es algo de que no, pues es que no me nace, no me nace. Bueno, pues entonces analícese por qué no le nace. ¿Qué no dice la Biblia? Que todo nuestro ser debe bendecir el nombre del Señor. ¿Y qué será todo nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. ¿O no? Entonces, pero a final de cuentas hay muchos que de repente pueden estar así. Y yo en su momento también estaba así. Hasta me costaba trabajo levantar manos y hasta cantar. Y decía, no, pues canto re feo. Mire, si usted no canta porque canta feo y no quiere atormentar a su hermano de al lado, por eso se la paso. Por el amor al prójimo. Si no levanta manos porque no se bañó, no se puso desodorante y tiene una hermana chaparrita al lado, también por eso. Pero mire, si no es así, ¿por qué no alabamos a Dios con esa libertad que nos ha dado? ¿Por qué no lo glorificamos? ¿Por qué verdaderamente no nos derramamos delante del Señor? Aunque claro, es algo que también tiene que salir de un corazón que verdaderamente quiere hacerlo. No puede ser tampoco algo obligado, ¿verdad? Pero sí empezar a tener ese conocimiento. Señor, pues estoy delante de ti.
y te alabo y te bendigo, Señor, y pues mira, sí, con todo orden, ¿verdad? Voy a alabarte, voy a glorificarte, pero con todo mi ser. Entonces, fíjese, nuestra actitud delante de Dios tiene que ser de humillación y de pleno reconocimiento por saber que estamos delante de Él. Si esto es lo que nosotros entendemos que tenemos que hacer, pues entonces a final de cuentas nos va a llevar a que en una total sumisión le elevemos a Dios nuestro canto, nuestras acciones de gracias, le levantemos a Él nuestras manos, doblemos nuestras rodillas y confesemos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Miqueas capítulo 6, versos 6 al 8, nos dice lo siguiente. Miqueas capítulo 6, versos 6 al 8 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si usted dijera, pero es que ¿con qué me presentaré delante del Señor? ¿Qué le puedo dar si todo es de Dios? ¿Qué le puedo dar? ¿Con qué me podré apantallar a Dios? ¿Usted cree que hay algo con lo que nosotros podamos apantallarnos al Señor? Fíjese, aún dice la palabra de Dios que aún nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia a los ojos de Dios. Lo más excelso que usted y yo pudiéramos hacer a los ojos de los hombres, aún eso no tiene ningún valor. ¿Y por qué será? Porque el único que tiene que llevarse la preeminencia en todo y el reconocimiento es Jesucristo. Solamente, y aún mire, si de repente usted y yo pudiéramos hacer algo que pudiera salir bien, hay que saber que nuestra competencia no viene de nosotros mismos, sino que viene de Dios. Y aún si en un momento dado llegamos a hacer algo que era lo que teníamos que hacer y que estuvo bien hecho, pues acuérdese lo que dice la Biblia: simplemente eres un siervo inútil. ¿Por qué? Porque simplemente hiciste lo que tenías que haber hecho. ¿Sí dice así la Biblia? ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿usted está haciendo siquiera lo que debe hacer? Porque mire, si no se está haciendo siquiera lo que tenemos que hacer, entonces ni siquiera nos hemos ganado el título del siervo inútil. O sea, todavía eso ni llegamos. Pero ¿a quién de aquí le gusta que le digan inútil? Ah, ya llegó el inútil de Irapuato, ay, qué padre, ¿verdad? Ah, pásale, hermano inútil. A ver, hasta como que dice, no, ¿cómo? ¿Cómo? No. Pero, ¿sabe que así estamos delante de Dios? No por nada estamos desnudos delante de Dios. No podemos esconderle nada. O sea, Dios es Dios. Dios es Rey. Dios es soberano, Dios conoce todo y nosotros no somos nada, hermanos. Pero por gracia y misericordia de Dios nos permite estar delante de Él, ¿o no? Gracias a Jesús. Gracias solamente a Él, que por amor a usted y a mí, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Y nos permite estar delante de Él. ¿Podremos comprar el favor de Dios? No. ¿Qué podemos darle a Jehová si de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan? Bueno, este pasaje nos dice, oh hombre, Él te ha declarado, Él te ha enseñado lo que es aceptable, agradable y complaciente para Él. Te ha revelado lo que demanda Él de ti, que hagas justicia, que ames misericordia y que te humilles ante tu Dios. Pero ¿sabe usted que esto viene a consecuencia de reconocer delante de quién estamos? De reconocer que Jehová es Dios, porque mire, mientras usted no lo conozca y no lo reconozca, pues ¿por qué me tengo que humillar? ¿Sí o no? ¿Por qué tengo que hacer lo que Él me está pidiendo si ni siquiera Él quién es, qué autoridad tiene? Bueno, esto viene como consecuencia de reconocerlo. Entonces mire, la demanda de Dios para su pueblo siempre va a ser que le reconozcamos como nuestro Dios, como nuestro Rey, como nuestro Señor, mostrando humillación y rendición total con un corazón sincero.
distinguiendo y comprendiendo cuál es nuestra verdadera condición delante de Él. Es decir, yo soy débil, pero Él es fuerte. Yo soy polvo, pero Él es el Señor Dios Todopoderoso. Yo soy como neblina, pero Él vive por los siglos de los siglos. Yo soy corrupto, pero Él es el Santo de Israel. O sea, ¿qué somos delante de Dios? Nada. Y aún así, luego nos damos el lujo de no reconocerlo, de no darnos cuenta de saber delante de quién estamos. Mire, el Señor nos está llamando a conocerle más y a no conformarnos a este siglo, sino a hacer lo que nos dice su palabra, de transformarnos más por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar y conocer cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestra vida. El Señor quiere precisamente que nosotros como sus hijos lo reconozcamos a Él solo como nuestro Dios. Y por tanto nos está revelando de su conocimiento, de su consejo. Y mire, si oímos hoy su voz, no endurezcamos el corazón. Mejor hay que obedecer, mejor hay que atender con toda humildad lo que el Señor nos está revelando para poderlo llevar a cabo. No hay que ser como el pueblo de Israel en los tiempos del profeta Zacarías, en el cual dice la Escritura que Dios les estaba dando mandamientos, pero ellos no quisieron oír, antes volvieron la espalda, taparon sus oídos, pusieron su corazón duro como diamante y no quisieron escuchar la ley ni las palabras que Dios les estaba enviando por medio de su Espíritu y por medio de los profetas. O sea, la Biblia dice que por hacer esto el pueblo, grande enojo vino de parte de Dios contra todos ellos. Si nosotros, aún sabiendo esto, persistimos en una actitud de altivez de corazón, de una dureza de servir para doblegarnos ante Dios, pues hay que saber a final de cuentas lo que dice la Biblia, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Qué quiere usted para su vida? ¿Que Dios lo resista o que Dios le conceda más gracia? Y cuando estamos hablando de esta gracia, no estamos hablando de la gracia salvadora que Dios nos dio a través de Jesucristo, sino que esta gracia está refiriendo la influencia divina de Dios en el corazón del hombre. Usted y yo reconocemos que necesitamos mucho de Dios, ¿o no? ¿Usted cree que ya es perfecto? ¿No? ¿Verdad que no? Y por eso, reconociendo nuestra imperfección, entendemos que nuestro carácter tiene que seguir siendo moldeado, ¿o no? En todos los aspectos de nuestra vida, para con todo el trato para con nuestros semejantes. Bueno, entendiendo eso y sabiendo que solamente Dios es el único que puede hacer en nosotros la obra, tenemos que reconocer que necesitamos cada vez más esa influencia divina de Dios sobre nuestro corazón para que nos ayude a cambiar nuestro carácter. Bueno, se oye muy bonito, pero cuando usted y yo estamos con un corazón soberbio, esa obra no se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque prácticamente el que es soberbio, pues él se considera autosuficiente para sí mismo. Considera que es capaz de hacer las cosas por sí mismo y por lo tanto que no necesita de nadie. Y en ese caso, pues entonces también está estorbando la obra que Dios quiere hacer con él. Entonces, usted y yo, ¿de cuál queremos ser? ¿Cuál tipo de corazón queremos tener? Pues yo creo que un corazón, pues, humilde, ¿no? Uno que esté recibiendo la gracia de Dios, que reconozca, Señor, pues soy pecador y pues te necesito, fuera de ti no hay Dios, y fuera de ti no soy nada, y aún si me separo de ti, nada voy a poder hacer. Entonces, nosotros, fíjense, tenemos que buscar prácticamente crecer en lo que Dios nos está mandando, y por ello tenemos que despojarnos de toda dureza, tenemos que despojarnos de todo orgullo, de toda indiferencia, toda apatía, y hacer lo que es bueno y lo que Él pide Él de nosotros, que es que humillarnos ante nuestro Dios. Miren, el Señor nos dice en esta hora lo que se dice en 2 de Crónicas capítulo 7 verso 14, segundo libro de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Entonces, ¿habrá bendición en humillarnos delante de Dios? Claro que sí. ¿Por qué? Porque prácticamente nos está diciendo la Biblia que si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos quieren que Dios nos escuche? ¿Cuántos queremos que Dios siga perdonando nuestros pecados? ¿Cuántos queremos que Dios sane nuestra tierra? Y fíjese, cuando aquí la Biblia habla esta palabra sanar, ¿usted ha escuchado o ha leído sobre la parábola del sembrador? ¿Sí? ¿Sabe usted que ahí el Señor hace referencia a una tierra que va a recibir una semilla? Cuando el Señor da la explicación de la parábola, ¿qué dice que es la tierra? El corazón del hombre, ¿verdad? Y en este caso, cuando la Biblia está diciendo sanaré su tierra, ¿sabe que esta palabra sanar en el original significa remendar con puntadas? O sea, ¿cuántos de aquí hemos tenido muchas heridas en el corazón? Bueno, y mejor ya no le sigo porque a lo mejor ya se le ha olvidado y ya se lo recordé. Y va a decir, ya ni me acordaba de eso y este Señor ya me lo trajo otra vez. Y ay. Pero ¿sabe usted que Dios, dentro de la obra que quiere hacer con todo el que se humilla ante Él, quiere sanar ese corazón? ¿Quiere sanar toda herida? ¿Quiere curar y vendar toda herida? Entonces, mire, ¿usted cree que en Dios estamos completamente provistos de todo lo que necesitamos? Sí, escucha nuestra oración, nuestra plegaria, sigue perdonando nuestros pecados, porque ninguno podemos decir que ya no pecamos. Todos de una u otra manera ofendemos a Dios, ofendemos a nuestro prójimo y por tanto necesitamos el perdón de Dios. Todos de alguna manera necesitamos que Dios siga remendando con puntadas nuestro corazón, para que podamos ser guardados en nuestro corazón y en nuestros pensamientos de todo aquello que nos quiera afanar. Entonces, estas bendiciones vienen a consecuencia ¿de qué? Pues de humillarnos, de reconocer nuestro pecado, de reconocer delante de quién estamos, de orar a Dios, de buscar a Dios, de arrepentirnos cada vez más, de buscar todo mal camino. Entonces, usted y yo somos bienaventurados porque aún por ejemplo el Salmo 32, verso 1 y Dios dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué podrá faltarnos si en Cristo estamos completos? Pues lo tenemos todo, salvo que nuestros ojos y nuestro corazón estén puestos en otras cosas. Pero la Biblia nos dice claramente que si pues hemos resucitado con Cristo, tenemos que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, para nosotros como cristianos, ya para terminar, ¿nos será importante reconocer que Jehová es Dios? Definitivamente. Porque si no, eso no nos va a llevar a humillarnos, ni a buscar su rostro, ni a arrepentirnos, no. Tenemos que empezar por reconocer, por saber delante de quién estamos. Y el Señor en su bondad, pues ¿qué va a hacer con nosotros? Lo que ahorita ya dijimos. O sea, nos escuchará, estará atento a la voz de nuestra súplica. Y cuando nosotros veamos este favor de Dios, bien podríamos decir, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y por tanto yo puedo decir y testificar que cercano está Jehová a todos los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esto aún sirve para testimonio para todos aquellos que no conocen del Señor y que Dios quiere que usted y yo les anunciemos de la palabra. Pero antes tenemos que proclamarlo con una vida que verdaderamente anuncie que Cristo puede cambiar a las personas. ¿Verdad que sí? Entonces, reconocer que Jehová es Dios es algo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, pues en Dios estamos completos. Cristo es suficiente para nosotros. Amén. Vamos a orar.
Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora, por tu bondad, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Señor, ciertamente tú eres bueno para con nosotros y gracias te damos, Señor, porque pues tú nos estás llamando, instruyendo y enseñando a que debemos reconocerte por sobre todas las cosas, como nuestro Dios, como nuestro Rey, como nuestro Señor. Y que sea, Señor, verdaderamente un reconocimiento que sea íntegro, Señor, que no sea solamente algo de que en algún momento por una emoción pudiéramos decir estamos delante de ti y que después se nos olvide, Señor, y que vivamos vidas que no te honren. Señor, que verdaderamente podamos nosotros cada día comprender, distinguir y darnos cuenta que estamos delante de ti, Señor. ¿A dónde podremos huir de tu presencia? En todo lugar estás tú, Señor, y tú conoces todo de nosotros. Por ello, Señor, nosotros en esta hora, pues queremos, Señor, primeramente pedirte perdón. Si en un momento dado, Señor, no hemos vivido vidas que verdaderamente demuestren que te reconocemos como Dios. Señor, tú estás en todo lugar y tú conoces todo de nosotros. Por tanto, Señor, en esta hora te pedimos, Señor, como expresó el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor. Dice tu palabra que todas las cosas están abiertas y desnudas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Y Señor, ¿qué podremos ocultarte? Tú conoces todo de nosotros. Por tanto, Señor, si has encontrado en nosotros algún camino torcido, algo, Señor, que no te honre, mi Señor, ayúdanos para que con humildad de corazón lo reconozcamos, pero sobre todo que podamos arrepentirnos, dar cambios de corazón y que podamos vivir una vida para ti, en la que demostremos que verdaderamente reconocemos que solamente tú eres Dios, Señor. Mi Señor, queremos adorarte en espíritu y en verdad, queremos agradarte, queremos vivir vidas íntegras, vidas rectas delante de ti, Señor, en todo tiempo, para con nuestras parejas, nuestras familias, nuestros hijos, Señor, como ciudadanos, como vecinos, como hermanos de la congregación, que podamos ser verdaderamente cada vez más, pues, esos siervos, Señor, que tú mandas y que tú quieres. Señor, queremos tener corazones humillados, queremos tener corazones quebrantados, que reconozcan, Señor, que sin ti nada son, y que por tanto, Señor, si hasta ahora en alguno de nosotros ha habido esa falta de humildad para doblegarnos, que ya no sea más, Señor, sino que verdaderamente entendamos que estamos delante del único y sabio Dios, y que es a Él, a ti, Señor, a quien debemos entregar por completo nuestra vida. Mi Señor, te damos muchas gracias porque, mi Señor, pues verdaderamente en ti estamos completamente provistos de todo bien. Señor, tú escuchas nuestras oraciones, tú respondes conforme a tu voluntad, perdonas nuestras iniquidades, sanas, Señor, nuestras heridas, y te damos gracias, Señor, porque como nuestro buen pastor, Señor, tú nos conduces a esos lugares de delicados pastos y a esas aguas de reposo donde nos quieres pastorear. Gracias te damos, bendito Dios, por Jesucristo, porque Él es nuestro buen pastor y en Él estamos completos, estamos seguros. Tú eres suficiente para nosotros, Señor, y te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque nos has permitido tener este tiempo en el cual hemos podido estar juntos, mis hermanos y yo, alabándote, bendiciendo tu nombre, escuchando de tu palabra. Que lo que hemos visto, Señor, pueda ser una palabra que podamos llevar en el corazón y sobre todo poner por obra en lo que cada uno tengamos que trabajar. Señor, te damos muchas gracias y nos despedimos de este lugar contentos, agradecidos contigo, Señor, por tu fidelidad. Te damos a ti muchas gracias en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador.